Cuando encontré la pulsera en su auto, supe que no estaba sola, pero tampoco era la única. Así empieza esta historia. Yo soy Camila, no la protagonista víctima, sino una mujer que creyó que el amor era sacrificio, paciencia y entrega. Una mujer que quiso apostar por alguien, aunque eso significara dejar partes de sí misma en el camino. Y no me da vergüenza decirlo, porque hablar es parte de sanar. Ahora hablemos de él, Julián. El hombre ideal, según su propio currículum emocional, amante de las frases de Paulo Coelho, especialmente esa de «cuando alguien se va, es porque otro está por llegar», que él repetía cada vez que lo descubrían en una mentira. Un experto en usar literatura para justificar sus fugas, maestro en manipular silencios, en fingir profundidad emocional con una playlist triste y una flor robada del jardín de su madre. Me enamoré porque quería creer. Quería pensar que esta vez sí era real, que lo que dolía era solo parte del proceso. Pero lo que viví no fue amor. Fue una estrategia emocional con factura incluida. Aislamiento, culpa, dependencia, traición, y todo empezó con flores, promesas y frases recicladas de Instagram. Esta historia no es un simple relato de ruptura. Es un retrato de cómo se construye, paso a paso, una cárcel emocional. Y de cómo, incluso desde el fondo, una puede reconstruirse. Lo que parecía amor eterno terminó siendo un campo minado, con sonrisas y promesas como cebo. Lo más inesperado fue lo que vino después. Una carta olvidada, una grabación comprometedora y un secreto familiar que nadie vio venir. Porque cuando el telón cae, hasta el mejor actor se queda sin aplausos. Pero antes, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Me miró a los ojos y dijo: «Tú eres todo lo que siempre soñé». ¿Cómo iba a desconfiar de alguien que decía esas cosas con una sonrisa tan sincera? Pero lo que yo no sabía era que detrás de esa sonrisa había una estrategia. Una mezcla de manipulación y promesas disfrazadas de amor. Al principio, todo parecía perfecto, hasta que empecé a perderme a mí misma. Él decidía todo: cómo me vestía, con quién hablaba, qué debía publicar en redes. Y lo más irónico es que lo hacía con una voz suave, como si me estuviera cuidando. «Es que los hombres te miran demasiado», decía. Parecía celoso, parecía protector, pero en realidad era controlador. Yo confundía sus inseguridades con amor. Mis amigas intentaban advertirme, pero yo las alejé. Me convencí de que estaban celosas de mi relación perfecta. Mira qué ironía. Yo defendiendo a un hombre que me aislaba de mi familia, de mis amigas, de mí. Lo defendía con uñas y dientes, como si el problema fueran los demás y no él. Y es que cuando el amor viene en forma de prisión, las rejas son invisibles. A veces me regalaba flores después de gritarme. Me pedía perdón con lágrimas. Me juraba que cambiaría. Y yo, con el corazón lleno de falsas esperanzas, le creía. Pensaba que el amor era eso: soportar, perdonar, insistir. Pero la verdad es que eso no era amor. Era dependencia, miedo y un profundo sentimiento de injusticia emocional. El momento clave fue cuando leí los mensajes en su celular. Ahí estaba, coqueteando con otra, diciéndole las mismas frases que me dijo a mí. «Tú eres todo lo que siempre soñé». Esa fue la frase que me rompió. Ahí entendí que no era especial, que no era amor, que era un juego que él repetía con cada mujer. Y lo peor, que yo ya había cambiado todo por él. Pero lo más grave no fue la traición, fue descubrir en qué me había convertido por él. Una mujer desconectada de su esencia, sin brillo, sin voz. Él no solo me fue infiel con otra mujer, me fue infiel a nivel emocional desde el primer día. Pero yo no lo vi, porque estaba enamorada de una versión que él fingió ser. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿O no?
Yo estaba saliendo de una relación complicada cuando él apareció, como caído del cielo. Sabía exactamente qué decir, cuándo y cómo. Me hablaba como si me conociera de otra vida. Me escuchaba, me hacía reír y me decía que nadie lo había hecho sentir así. Usaba frases que parecían sacadas de una novela. Todo fue tan rápido, tan intenso. Al segundo mes ya me hablaba de matrimonio, hijos, casa juntos. Me decía que yo era diferente, especial, que nunca había amado así. Y claro, yo, con el corazón roto, caí redondita. Quería creer que esta vez sí era amor. Pero lo que no vi fue cómo él leía mis heridas para controlarme. Siempre tenía un gesto perfecto. Me mandaba flores al trabajo, dejaba cartas escondidas en mi bolso, me hacía playlist con nuestras canciones. Todo parecía sacado de una película. Pero cada gesto tenía un propósito: crear una deuda emocional. Me hacía sentir que le debía lealtad absoluta por tanto amor que él me daba. Si alguna vez dudaba, él se ofendía. Me decía que yo estaba arruinando algo hermoso, que no sabía valorar un buen hombre. Me hacía sentir culpable por mis inseguridades. Y en lugar de confiar en mi intuición, yo me esforzaba más para demostrarle que sí lo merecía. Era un juego psicológico muy sutil. Un día me dijo: tú y yo contra el mundo. Esa frase me pareció tan romántica, hasta que entendí lo que significaba. Era una forma de separarme del mundo, de crear una burbuja solo para él y para mí. Yo pensé que era complicidad, pero era aislamiento. Me estaba alejando de todos, poco a poco, y ni cuenta me daba. Y mientras más me aislaba, más dependía de sus palabras, sus validaciones, sus abrazos. Me volví adicta a su aprobación, y él lo sabía. Cada día me envolvía más, con frases bonitas, con regalos, con atenciones, pero también con límites sutiles y críticas disfrazadas. Y lo peor es que yo pensaba que eso era amor. Al principio, sus celos me parecían tiernos. Me decía que me cuidaba porque me amaba. Cuando otro hombre me miraba, él se ponía serio y decía: no quiero que piensen que estás disponible. Yo lo tomaba como una prueba de amor, como si su incomodidad fuera un reflejo de su compromiso conmigo. Empezó con cosas pequeñas. Comentarios sobre mi ropa. Ese escote no es necesario, tú eres más elegante. Luego, críticas a mis publicaciones en redes. No deberías mostrar tanto, la gente malinterpreta. Poco a poco, me fui censurando. Dejé de usar vestidos, cerré mi Instagram, y él sonreía satisfecho. Un día me pidió que bloqueara a un amigo de la universidad. Ese tipo te mira con otros ojos, me dijo. Yo le dije que solo era un amigo, pero él insistió tanto que lo hice para evitar problemas. Cada vez que yo ponía límites, él se ponía frío, distante. Me castigaba con silencio, y yo terminaba cediendo, por paz. Después vino la parte más sutil. Me revisaba el teléfono por si acaso. Decía que si yo no ocultaba nada, no debía preocuparme. Al principio me resistí, pero él me convencía con lógica manipuladora. Me decía: si tuvieras que otra mujer me escribe, también querrías saber, ¿no? Y así, normalizó la invasión. También empezó a controlar mis horarios. ¿Por qué tardaste tanto en llegar del trabajo? ¿Por qué no me contestaste al primer llamado? Me hacía sentir que debía rendirle cuentas todo el tiempo. Y yo, tonta, confundía eso con atención. Pensaba que me quería tanto que simplemente no soportaba perderme. Un día me dijo que no le gustaban mis amigas. Son una mala influencia para ti, aseguró. Y con argumentos llenos de aparente preocupación, logró que me alejara de ellas. Cada decisión la disfrazaba de protección, pero era una jaula emocional. Y yo, sin darme cuenta, me estaba quedando completamente sola. La primera vez que se quejó de mi madre, me sorprendió. Dijo que ella no me valoraba, que siempre me hablaba con tono de juicio. Yo nunca lo había notado, pero él insistía tanto que empecé a verlo con sus ojos. Ella te manipula emocionalmente, igual que tu padre,
me dijo. Me hizo dudar de mi propia familia. Con mis amigas fue más directo. No soporto a Laura. Siempre te mete ideas raras en la cabeza. Me soltó una noche después de una reunión. Y claro, Laura era la única que se atrevía a decirme que algo no estaba bien con él. Entonces, para evitar discusiones, empecé a cancelar planes, a inventar excusas. Aislarme fue automático. Empezó a acompañarme a todas partes. Si yo decía que iba sola al supermercado, él insistía en ir conmigo. Si tenía una comida con amigas, se aparecía sin avisar. Extrañaba verte, decía. Al principio lo sentí romántico, pero luego se volvió invasivo. Yo ya no tenía espacio para mí, y cuando lo reclamaba, él se victimizaba. Poco a poco, mis círculos se fueron cerrando. Mis primos ya no me invitaban a nada. Mis amigas dejaron de escribirme. Decían que yo ya no era la misma, y tenían razón. Yo estaba convertida en una sombra, pendiente de no molestarlo, de no hacer nada que lo hiciera enojar. Él era el centro de mi mundo, y yo, una satélite girando a su alrededor. Una vez, mi hermana me envió un mensaje diciendo que me notaba rara, triste. Él lo leyó antes que yo. Me dijo, ya empezaron con sus venenos. Tomó mi celular y lo apagó. Me abrazó fuerte y dijo, no necesitas a nadie más. Y lo peor es que, por un segundo, le creí. Me estaba convenciendo de que el amor era eso, renunciar a todo lo demás. Ya no sabía si el aislamiento era elección mía o imposición suya. Todo se volvió confuso. Pero lo que sí sabía era que cada vez me sentía más sola, más triste, más dependiente. Y lo justificaba con frases como, es que estamos en una etapa intensa, o el amor todo lo puede. Sin darme cuenta, estaba desapareciendo en nombre del amor. Yo juraba que nunca sería una de esas mujeres que aguantan todo por amor. Y mírame. Justificaba sus gritos diciendo que estaba estresado, que tenía problemas en el trabajo. Decía que era intenso porque me amaba demasiado. Incluso cuando me hizo llorar en plena calle, me convencí de que era un mal momento, no una mala persona. Llegué a creer que sus celos eran una prueba de que me valoraba. Un hombre que no cela, no ama. Me repetía como un mantra. Lo defendía con el alma, aunque por dentro me sentía cansada, agotada emocionalmente. Pero claro, cuando él me abrazaba y me decía, eres todo lo que tengo, todo volvía a empezar. Me volvía a enganchar. Empecé a vivir en función de su estado de ánimo. Si él estaba bien, yo podía respirar. Si estaba serio, yo me preocupaba todo el día. Vivía como caminando sobre cáscaras de huevo. Lo más triste es que lo consideraba normal. Pensaba que las relaciones eran así, intensas, dramáticas, que el amor real dolía y que había que resistir. Una vez le dije que me sentía sola, incluso estando con él. Me respondió que yo era muy emocional, que necesitaba terapia. Me hizo sentir defectuosa, rota. Y ahí estaba yo, pidiendo disculpas por sentir, buscando formas de mejorar para que él me quisiera más. Yo era la que se adaptaba, la que cedía, la que bajaba la cabeza. Lo más perverso era cuando me decía, nadie más te va a querer como yo. Esa frase me perseguía. Me hacía sentir atrapada, como si estuviera con él por falta de opciones, como si fuera un favor que él me amara. Y yo, totalmente desconectada de mi valor, creí cada palabra. Me volví adicta a sus migajas de afecto. Pensaba que si me esforzaba un poco más, él cambiaría, que si lo amaba lo suficiente, dejaría de hacerme daño, que si yo era paciente, un día él sería el hombre que prometía ser. Pero no. El amor no era eso. Era una ilusión tóxica que me había metido en una cárcel sin barrotes. Y lo peor estaba por venir. Al principio eran bromas. Julián se reía de cómo pronunciaba ciertas palabras, o de cómo me vestía. En las reuniones decía cosas como, Camila tiene ideas raras, pero la quiero igual. Yo sonreía, tratando de no mostrar que me dolía. Todos reían, yo también. Pero por dentro, me encogía un poco más cada vez.
Me decía que era muy dramática, que todo me afectaba, que por eso nadie me aguantaba. Si me emocionaba por algo, él rodaba los ojos. Si lloraba, decía, otra vez con tus shows. Empecé a guardarme todo, a no decir lo que pensaba, porque siempre que hablaba me hacía sentir tonta, exagerada o incómoda. Un día quise compartirle una idea de negocio que tenía desde hace tiempo. Me escuchó 5 segundos y dijo, «Eso ya existe, no vas a inventar la rueda». Me reí para que no viera que me dolió, pero esa noche lloré sola en el baño, porque poco a poco yo ya no creía en mí. Y eso era culpa suya, aunque yo no lo admitiera aún. Dejé de maquillarme porque él decía que me veía mejor al natural. Dejé de cantar porque una vez dijo que desafinaba. Hasta dejé de bailar, algo que amaba, porque Julián me grabó una vez y me dijo que me movía raro. Me fue apagando, sin gritar, sin pegar, sin insultar, solo con palabras disfrazadas de bromas o consejos. Lo más cruel fue que me hizo pensar que eso era cuidado, que me ayudaba a mejorar. Me decía, si fueras mía, te haría brillar. Pero lo que hacía era todo lo contrario. Me enterraba viva emocionalmente. Camila, la que soñaba, reía y opinaba, ya no estaba. Solo quedaba una versión callada, dócil y asustada. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Quién era esa mujer apagada? ¿Dónde estaba la Camila que Valeria, mi hermana, admiraba? Julián me consumía lentamente, y lo hacía con tanto encanto que yo lo agradecía. Hasta que un día, Laura volvió a buscarme, y todo empezó a cambiar. Después de cada tormenta, Julián llegaba con flores. Siempre rosas blancas, mis favoritas. Sabía exactamente cómo ablandarme. Me decía, perdí el control, Camila, pero fue porque me importas demasiado. Yo lloraba, lo abrazaba y le decía que lo entendía. Así comenzaba de nuevo el ciclo, igual que siempre. Las peleas eran cada vez más intensas. Un día me gritó tan fuerte que los vecinos golpearon la pared. Al otro día, me llevó a cenar, me regaló una pulsera. «Te mereces lo mejor», me dijo. Yo me aferraba a esos momentos como si fueran la prueba de que aún había amor, de que debajo del monstruo seguía el hombre que conocí. Julián era un experto en hacerse la víctima. Si yo lo confrontaba, él lloraba, literalmente. No soy perfecto, Camila, pero al menos lucho por ti. Me hacía sentir culpable por pedir respeto, y ahí estaba yo, una vez más, pidiéndole perdón por haberle pedido que me tratara bien. El mundo al revés. Incluso llegué a pensar que yo era la que tenía el problema. Empecé a leer libros de autoayuda, a hacer terapia, a meditar, todo buscando entender por qué reaccionaba mal ante sus actitudes. Julián me decía, «Ahora estás más centrada, ya no peleas tanto». Y yo pensaba que eso era evolución. No lo era. Era resignación. Una noche, después de una pelea horrible, me abrazó tan fuerte que pensé que se me salía el alma. Me dijo, «No me dejes, Camila. Sin ti no soy nadie». Y esas palabras, que deberían haberme alertado, me atraparon más. Sentí que tenía una misión, salvarlo, sanarlo, amarlo hasta que cambiara. Qué ilusa fui. Pero ese ciclo tenía un límite. Porque las flores se marchitan, las promesas se rompen y las heridas, aunque no sangren, se pudren. Laura, mi amiga, me mandó un mensaje esa misma semana. Y en él venía adjunta una captura de pantalla. Era Julián, y no estaba hablándome a mí. Abrí el mensaje de Laura con las manos temblando. «No quería ser yo quien te lo mostrara», decía. Era una captura de pantalla donde Julián escribía exactamente lo mismo que me había dicho a mí semanas atrás. «Nunca sentí esto por nadie. Eres distinta». Pero no era conmigo, era con otra. Se llamaba Romina. Me quedé en shock. Revisé el celular de Julián mientras dormía, algo que nunca había hecho. Y ahí estaban, conversaciones con varias mujeres,
No solo coqueteos, no. Palabras de amor, promesas, hasta fotos. Usaba las mismas frases, las mismas tácticas. Era un guión, una copia barata de lo que me vendió como único. Vi nombres conocidos, una tal Carla, una tal Mariana, incluso una ex compañera mía de trabajo. Julián era un reciclador de discursos románticos. Nada era real. No era impulsivo ni inmaduro. Era calculador. El patrón se repetía como una fórmula. Y yo, convencida de que era la elegida, no era más que una más en su colección. Me dolió más la humillación que la traición. Pensar que defendía a este hombre, que me alejé de Valeria, que dejé de responderle a doña Teresa por quedarme con él. Todo por alguien que repartía amor como volantes. Julián no era solo infiel, era un estafador emocional. Y lo peor, yo lo sabía, pero me negaba a aceptarlo. Me invadió una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza. Me encerré en el baño con el celular en la mano, leyendo y leyendo. Cada mensaje era una bofetada. En uno de ellos, incluso hablaba mal de mí. Le dijo a una mujer que yo era inestable y dependiente. Me usaba de excusa para seguir conquistando a otras. Y ahí entendí todo. Julián no me amaba. Julián se amaba a sí mismo y usaba a las mujeres como espejos donde admirarse. Lo que yo viví no fue amor. Fue una manipulación maestra. Y aunque el corazón me pedía seguir negándolo, algo dentro de mí ya se estaba rompiendo. Algo que no tendría vuelta atrás. Después de esa noche, algo en mí se quebró. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. Ojeras, piel apagada, mirada triste. ¿Dónde estaba la Camila que sonreía hasta con los ojos? Me sentía vacía. No sabía quién era sin Julián. Él se había metido tanto en mi mente que ya no sabía pensar sola. Intenté hablar con él, mostrarle las pruebas. Su respuesta fue tan fría que me dejó helada. ¿Y tú qué hacías revisando mi celular?, me dijo. Ni un perdón, ni una explicación. Solo culpa. Se hizo la víctima y me dejó a mí como la tóxica. Y ahí supe que ni siquiera le dolía haberme destruido. Le dolía que lo hubiera descubierto. Pasé días sin comer. Dormía a ratos. Lloraba en silencio. Me sentía sucia, usada, estúpida. Había entregado todo y me habían devuelto nada. Julián no solo me traicionó, me vació. Me arrancó la voz, la fuerza, la fe. Y lo más triste es que lo permití. Me rendí tanto por amor, que ya no me quedaba ni amor propio. Me alejé de todo. No respondía a los mensajes de Valeria ni de Laura. Sentía vergüenza. ¿Cómo explicar que todo lo que defendí era una mentira? ¿Cómo admitir que el gran amor de mi vida era solo un manipulador en serie? Empecé a vivir en automático. Ir al trabajo, volver a casa, llorar y repetir. Un día, doña Teresa vino a verme. Me abrazó sin decir una palabra. Solo eso. Un abrazo. Y rompí a llorar como una niña. Ahí entendí que estaba rota, que necesitaba ayuda, que no podía seguir viviendo fingiendo que estaba bien, porque no lo estaba. Julián había apagado mi alma, pero aún quedaban cenizas, y fue en esas cenizas que empecé a ver algo, una pequeña chispa, una voz interna que decía, esto no puede ser el final, pero antes de levantarme, tendría que tocar fondo, porque aún vendría lo más doloroso, el intento de confrontarlo, y lo que él hizo después, me dejó sin aire. Tomé valor y fui a buscarlo. Le pedí que habláramos sin gritos, sin teatro. Le mostré los mensajes impresos, palabra por palabra. Julián los miró, se encogió de hombros y me soltó. ¿De verdad me estás espiando? Eso sí que da miedo, Camila. Así, sin pudor, desvió todo hacia mí, como si yo fuera la que falló. Me quedé muda. Esperaba que negara, que mintiera, que llorara, pero no, se reía. Me decía que todo estaba sacado de contexto. Son solo tonterías por chat, no significa nada.
insistía. Cuando le dije que me dolía, respondió con una carcajada. Tú siempre tan dramática, haces una novela por todo, me dijo, burlón. Intenté explicarle cómo me sentía. Le hablé del dolor, de la humillación, de cómo me estaba apagando. ¿Y sabes qué hizo? Me aplaudió. Literalmente, me dijo, bravo, discurso de víctima aprobado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a publicar en redes que soy un narcisista? Ahí supe que estaba frente a alguien sin alma. Me hizo dudar de nuevo. Dijo que si yo era tan insegura, él no podía vivir así. Que él merecía paz. Que sus mensajes eran inocentes, pero que mi falta de confianza lo había arruinado todo. Me sentí culpable. De nuevo. Como si la traición hubiera sido mía por descubrirlo. Como si el dolor fuera solo un malentendido. Eres tú la que está enferma, Camila, me dijo antes de darme la espalda. Ve a terapia. No es normal que te tomes todo tan personal. Y ahí me di cuenta de la dimensión de su crueldad. No solo me traicionó, me desarmó, me culpó, y se fue como si él fuera la víctima de un ataque. Un actor perfecto en su papel. Salí de ahí temblando, pero no de tristeza, de rabia, de asco. Julián no era solo un mentiroso, era un verdugo emocional. Y aunque yo estaba rota, algo en mí empezaba a despertar. Porque justo cuando pensé que no podía hundirme más, una aliada inesperada apareció. Y trajo consigo una verdad que lo cambiaría todo. No habían pasado ni 2 días cuando Laura, mi amiga de la infancia, se presentó en mi puerta. No dijo nada. Solo me abrazó y me susurró. Ya no estás sola, Camila. Yo me quebré. Le abrí la puerta, el corazón y la vergüenza. Me sentí ridícula por haberla apartado, por no haberla escuchado antes. Laura sacó su celular y me mostró algo que me dejó sin palabras. Audios y capturas de otras mujeres que también habían estado con Julián. Todas contaban lo mismo. Misma estrategia, mismas frases, mismas promesas. Algunas incluso coincidían en fechas. Julián estaba con 3 o 4 a la vez. Un maestro de la duplicidad. Una de las mujeres, Romina, le había mandado un mensaje largo cuando descubrió que él tenía novia, o sea, yo. Él la bloqueó al instante. A otra, Mariana, la convenció de que yo era su ex loca, que no lo dejaba en paz. Y así, tejía una red de mentiras que se sostenía solo porque nos mantenía a todas separadas. Laura había empezado a sospechar hacía meses. Me lo había dicho sutilmente, y yo no quise escuchar. Pero ella no se rindió. Investigó. Contactó a esas mujeres. Ató cabos. No lo hizo para destruirlo. Lo hizo para salvarme. Para devolverme los ojos. Para ayudarme a recuperar la dignidad que yo había enterrado por amor. Ese día fue una mezcla de furia, tristeza y alivio. Porque por fin alguien me decía, no estás loca. Que lo que sentía era válido. Que lo que viví fue real. Que no fue mi culpa. Esa validación fue más poderosa que cualquier terapia. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía un poco de aire. Laura me miró a los ojos y dijo algo que no voy a olvidar. Esto no fue amor, Camila. Fue abuso emocional. Y vas a salir de esta. Pero primero, tienes que ver todo lo que él esconde. Y entonces me habló de un secreto. Uno que Julián nunca me contó. Uno que cambiaría por completo la forma en que yo lo veía. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, reviviendo todo. Cada escena, cada gesto, cada palabra de Julián. Y fue como si una cortina se cayera. De repente, todo tenía sentido. Las bromas, los silencios incómodos, los cambios de humor, no eran casualidades. Siempre estuvieron ahí. Recordé la vez que me dijo que apagara el celular mientras cenábamos porque las notificaciones lo ponían nervioso. Yo lo hice, pensando que era una muestra de respeto. Pero ahora entendía. No quería que nadie me escribiera. Quería control total. Y yo, sin cuestionar, le regalé mi autonomía. Otra vez, en una reunión,
Valeria comentó algo sobre mí, y él se enojó. Me dijo que no le gustaba que hablaran de nuestra vida privada. Esa noche, peleamos. Y yo terminé pidiéndole perdón por hacerle pasar un mal rato. Pero ahora lo veo. No quería que nadie me definiera, porque solo él quería hacerlo. También me vino a la mente esa vez que encontré una pulsera de mujer en su auto. Me dijo que era de su hermana. Yo dudé, pero no insistí. Me sentí insegura por desconfiar. ¿Y si era verdad? Pero mi estómago me decía otra cosa. Siempre me dijo. Solo que yo elegí callarlo, anestesiarlo con excusas bonitas. Recordé cómo me reía con nervios cuando hacía comentarios crueles sobre otras mujeres. Mira cómo se viste esa, parece desesperada, decía. Y yo, por miedo, no decía nada, me volvía cómplice, me adaptaba, cambiaba lo que él no aprobaba. Me fui borrando para encajar en su molde. Esos flashbacks eran como cuchillas, porque no solo veía lo que él hizo, también lo que yo permití, no por tonta, no por débil, sino por amor. Un amor mal entendido, deformado, contaminado. Pero ya no podía seguir ignorando lo que mi instinto me gritaba desde el principio. Y esta vez iba a escucharlo. Después de los flashbacks, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía solo tristeza, sino estrategia. Tenía que salir de ahí, pero no podía hacerlo de golpe. Con Julián no se sabía cómo iba a reaccionar. Era encantador en público, pero en la intimidad podía ser cruel. Tenía que planear mi salida como si fuera una fuga. Empecé a moverme en silencio. Volví a hablar con Valeria, mi hermana, pero sin dar muchos detalles. Le dije que quería pasar más tiempo con ella. Ella, intuitiva como siempre, entendió. Aquí tienes casa, me dijo sin que yo lo pidiera. También hablé con mi jefe y pedí cambiar turnos. Necesitaba espacio. Copié todos los documentos importantes que tenía en la computadora de Julián. Fotos, mensajes, todo, por si acaso. También empecé a guardar dinero en efectivo. Cosas pequeñas. Devolvía vueltas, vendía ropa, cancelaba salidas. Cada billete era un pasito más hacia mi libertad. Una pequeña victoria silenciosa. Una noche, fingí que estaba enferma para no ir a una cena con él. Me quedé sola, respirando, pensando. Me miré al espejo y me prometí algo. Nunca más permitirás que alguien te haga sentir tan pequeña. No era una promesa contra él. Era una promesa a favor de mí. La primera que me hacía en mucho tiempo. Fui retirando cosas mías de la casa poco a poco. Libros, ropa, recuerdos. Los llevé a la lavandería, decía. O los presté a mi hermana. Julián no sospechaba nada. Seguía en su mundo, coqueteando con otras, creyéndose invencible. Y yo, por dentro, ya estaba a kilómetros de ahí. Cuando todo estuvo listo, dejé una carta, no por él, sino por mí. Una carta donde le decía que me iba no porque me odiara, sino porque por fin me había empezado a amar. La dejé sobre su cama. Y me fui. No miré atrás. No lloré. Porque sabía que si lo hacía, podía volver a caer. Cuando cerré la puerta de su apartamento por última vez, sentí que se me iba el aire. El corazón me latía como si hubiera cometido un crimen, y en cierto modo, así me sentía, como si estuviera traicionando a alguien. Es irónico, yo escapando de quien me traicionó una y otra vez, pero el miedo era real. Me fui directo a casa de Valeria. Me recibió con lágrimas en los ojos y los brazos abiertos. Esa noche no hablé mucho. Solo me acosté en su sofá, me tapé hasta la cabeza y dormí como no lo hacía hace meses. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, Julián me escribió más de 20 mensajes. Primero fueron dulces. Camila, esto debe ser un malentendido. Volvamos a hablar como adultos. Después, más intensos. No puedes desaparecer así. ¿Qué le estás diciendo a la gente de mí? Y finalmente, crueles. Estás loca. Te vas a arrepentir. Ahí entendí que no estaba frente a una persona dolida. Estaba frente a un narcisista herido. Tuve que bloquearlo de todo. Pero no fue suficiente.
Julián empezó a llamar a mis amigas, a mi trabajo, incluso a doña Teresa. Decía que yo tenía problemas mentales, que lo acosaba. Intentó cambiar la historia, hacerme pasar por la tóxica. Me pintó como una mujer inestable, desequilibrada, peligrosa. Durante semanas tuve miedo de salir sola. Sentía que en cualquier momento podía aparecer. Tenía pesadillas con él entrando a casa, gritándome, destruyéndome. La ruptura no fue una liberación inmediata. Fue una guerra psicológica. Pero esta vez, yo ya no estaba sola. Tenía a Valeria, a Laura, y sobre todo, tenía mi decisión. Porque por primera vez en años, me elegí a mí. Y eso no tenía marcha atrás. Lo que yo no sabía era que el contraataque de Julián apenas comenzaba, y vendría acompañado de una verdad enterrada, una que no vino de mí, sino de alguien que jamás imaginé. A los pocos días, mi tía Carmen me llamó alarmada. «Camila, ¿qué pasó con Julián? Él me escribió diciendo que estás mal emocionalmente». Me quedé helada. Julián estaba empezando su campaña de difamación. Mandaba mensajes a mis familiares, se hacía la víctima, decía que yo era inestable y violenta. Y lo peor, algunos le creían. Doña Teresa, mi madre, fue directa. «Ese hombre está desesperado, no te quiere perder». Pero hasta ella, por un momento, dudó. Julián era carismático. Sabía decir lo justo, lo emocional. Mandó audios llorando, hablando de nuestro supuesto plan de boda, de cómo yo lo abandoné de un día para otro. Me convertía en la villana de su historia. Publicó en redes una foto nuestra vieja, con un mensaje: «No siempre quien se va es la víctima». La gente comentaba con corazones. Algunos amigos en común me escribieron confundidos. «¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Julián?». Y ahí lo entendí. Él no quería que yo volviera. Quería destruir mi reputación. Incluso fue a hablar con mi jefe. Dijo que yo estaba atravesando un cuadro de ansiedad y que él estaba preocupado por mi desempeño. Por suerte, mi jefe ya había notado algo raro en nuestras dinámicas cuando Julián me acompañaba al trabajo, por seguridad. No cayó en el juego, pero el susto me dejó temblando. Lo más duro fue ver cómo algunas personas dudaron de mí. Gente que me conocía desde años, porque Julián tenía ese don, el de parecer el hombre perfecto herido por una mujer cruel. Era increíble cómo manipulaba todo a su favor. Mientras yo me reconstruía en silencio, él jugaba a ser la víctima en voz alta. Pero como todo manipulador, cometió un error. Y esa grieta se abrió desde el lugar más inesperado, su propia familia. Elena, su madre, me escribió. Me pidió que la viera. «Hay cosas que no sabes, Camila», me dijo, y lo que me contó cambió todo lo que yo creía haber entendido sobre Julián. Me encontré con Elena en una cafetería discreta. Ella llegó con los ojos tristes, como si cargara un peso viejo. Apenas nos sentamos, me tomó las manos y dijo: «Perdón por no haberte advertido antes». No entendía, y entonces empezó a hablar, de otras mujeres, de otras Camilas, de un Julián que yo jamás conocí. Me contó que cuando Julián tenía 20 años, ya había sido denunciado por acoso por una exnovia. Nunca se hizo público porque la familia de ella no quiso escándalos. Pero Elena sí lo supo, y lo encubrió. «Pensé que era una etapa, que cambiaría con los años», dijo. Pero no. Solo se volvió más hábil, más silencioso. Otras 2 chicas se acercaron a ella en distintos momentos. Una incluso se presentó en su casa, llorando, diciendo que Julián la había manipulado, aislado y luego destruido. Elena no quiso escuchar en su momento. Tenía miedo de aceptar quién era mi hijo, confesó. Pero ahora, al ver mi historia repetirse, no pudo callar más. Me mostró mensajes, incluso una carta que una de esas mujeres le dejó. Era como leer mi vida en otra voz. Palabras iguales, frases calcadas. Julián era un cazador de mujeres sensibles. Usaba el amor como arma,
la atención como trampa, la culpa como cadena. No era torpe emocionalmente, era peligroso. Esa noche volví a casa con el estómago revuelto. Saber que no era la primera, que había un historial, me dio escalofríos, pero también fuerza. Ya no era solo mi historia. Era la historia de muchas. Y si me quedaba callada, él seguiría, con otra, con nuevas promesas, nuevas víctimas. No podía permitirlo. Entonces supe que mi silencio era complicidad, y que lo que Julián había hecho no podía quedar impune. Lo que no imaginaba era que la justicia vendría de un lugar aún más inesperado. Porque a veces, el pasado no se queda en el pasado. A veces, regresa con pruebas y con sed de justicia. Días después de nuestra charla, Elena me escribió de nuevo. Me citó en su casa, sola. Hay algo más, Camila. Algo que guardé por años y ya no puedo seguir callando. Me dijo apenas crucé la puerta. Sentí un frío en la espalda. Me senté en el mismo sofá donde tantas veces Julián me abrazó, sin saber lo que se escondía ahí. Sacó una caja de madera del armario. Dentro había cartas, fotos y un diario. Era de una mujer llamada Sol, una exnovia de Julián. Había desaparecido años atrás. Oficialmente se fue del país. Pero Elena me confesó que, en realidad, Sol había intentado suicidarse después de su relación con él. Fue hospitalizada y desapareció del radar. Elena le pagó un tratamiento, en secreto, y ayudó a su familia a silenciar todo. Me arrepiento cada día de haber encubierto a mi hijo, me dijo, con los ojos llenos de culpa. Lo hizo por miedo, por vergüenza, por no querer ver la verdad. Pero Sol dejó registrado todo. Las humillaciones, el aislamiento, las amenazas. Leí partes del diario con las manos temblando. Las palabras de Sol eran un espejo de las mías. Ella también creyó que era amor. También pensó que podía sanarlo. También se destruyó para complacerlo. Pero lo más fuerte fue una frase subrayada. Si algo me pasa, fue Julián. La misma frase que, en un momento, pensé yo. Elena quería que usara esa información si decidía hacer algo. No sé si servirá legalmente, pero moralmente no puedo seguir encubriéndolo, me dijo. Le agradecí. No sabía aún qué haría, pero sí entendí una cosa. Ya no se trataba solo de mi dignidad. Era una cadena de mujeres heridas, y alguien tenía que romperla. Volví a casa y me senté frente a la caja. Ya no lloré, ya no temblé. Por primera vez, sentí poder. Porque la verdad tenía nombre, letra y testigos. Y lo que parecía enterrado estaba a punto de salir a la luz. Solo faltaba una chispa más para encender todo. Empecé con cosas pequeñas. Volver a salir sola, a caminar sin miedo. Me puse el vestido que Julián odiaba, solo porque me hacía sentir viva. Me miré al espejo y por primera vez en meses me sonreí. No era la Camila de antes. Era una nueva. Herida, sí, pero más consciente, más fuerte, más mía. Volví a bailar. Puse música en el cuarto de Valeria y me dejé llevar. Lloré mientras bailaba, porque estaba recuperando pedacitos de mí que pensé que había perdido para siempre. Cosas tan simples como pintarme las uñas, tomar café en paz, leer sin miedo a que alguien revisara mis mensajes. Libertades mínimas que se sentían enormes. Empecé terapia con una psicóloga recomendada por Laura. Al principio me costó. Hablar en voz alta de todo lo que viví era como desgarrarme de nuevo. Pero poco a poco fui soltando la culpa, el miedo, la vergüenza. Entendí que no era débil por haber caído. Era valiente por haber salido. Reorganicé mi vida. Volví a trabajar con pasión. Acepté nuevos proyectos. Conocí gente. Pero sobre todo, me reconecté con mi familia. Doña Teresa y yo hablamos largo. Le conté todo. Me pidió perdón por dudar. Me abrazó tan fuerte que me volvió a unir con una parte de mi historia que yo misma había abandonado. Y con el tiempo, decidí escribir. Empecé a relatar mi historia en un blog anónimo. No para vengarme, sino para sanar.
Cada comentario de mujeres que se identificaban conmigo era un bálsamo. No estaba sola. Nunca estuve. Solo necesitaba volver a mi voz, esa que Julián intentó borrar tantas veces. Pero lo más poderoso fue entender que el renacimiento no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando decidimos no morir por dentro. Yo decidí vivir. Y cuando menos lo esperé, algo que había desaparecido volvió a mí. Una prueba concreta, una grabación, y con ella, la justicia que parecía imposible. Todo comenzó con una nota de voz reenviada por accidente. Julián se la envió a un contacto equivocado, y esa persona era amiga de Laura. En el audio, se escuchaba claramente cómo él admitía haber manipulado a varias locas que no sabían soltar. Su tono burlón, su ego inflado, era el retrato perfecto de quien era de verdad. Laura, sin dudar, me la envió. Yo la compartí con Elena, su madre, y juntas decidimos dar el siguiente paso. No por venganza, sino por justicia. Publicamos el audio, sin nombres, pero con contexto, en el mismo blog donde contaba mi historia. En cuestión de horas, se volvió viral, y con eso, la máscara cayó. Amigos de Julián empezaron a escribir. Algunos lo defendían, pero otros, mujeres sobre todo, contaban sus propias experiencias. El patrón se repetía. Incluso una excompañera de trabajo reveló que él había sido sancionado por conductas inapropiadas que fueron tapadas. Poco a poco, su círculo se fue vaciando. Empresas con las que colaboraba lo excluyeron. Grupos sociales lo bloquearon. Sus redes, llenas de frases motivacionales y fotos de pareja recicladas, quedaron en silencio. Y lo más simbólico, su reputación, ese ídolo de hombre ejemplar, se resquebrajó. No por un escándalo mediático, por la verdad. No hubo juicio formal. No hizo falta, porque su castigo no fue una celda. Fue el aislamiento social, la incredulidad de ver que ya nadie lo miraba con respeto. Ya no podía controlar la narrativa. No podía tapar la verdad con flores. Y eso, para alguien como él, fue la mayor condena. Yo no celebré. No necesitaba verlo caer para sentirme bien. Mi victoria fue interna, pero sí sentí alivio, porque la justicia no siempre es un tribunal. A veces es que la gente ve a quién eres realmente, y eso ya había pasado. Pero aún quedaba un último paso, cerrar el ciclo, con esperanza. A veces me preguntan cómo salí, y siempre digo lo mismo. No salí de un amor, salí de una cárcel disfrazada de romance. Porque lo de Julián nunca fue amor. Fue una prisión con paredes invisibles, hechas de culpa, manipulación, chantaje emocional. Y lo más peligroso es que yo pensaba que era afortunada por estar ahí. Salir no fue fácil. No fue heroico, ni rápido. Fue lento, con miedo, con recaídas, con dolor. Pero cada paso que di hacia mí fue una victoria. Cada no que dije, cada límite que puse, cada verdad que me atreví a mirar, fue un acto de amor propio. Porque sí, a veces hay que dejar de amar a alguien, para volver a amarte a ti. Yo no salí sola. Necesité a Laura, a Valeria, a doña Teresa, a Elena, pero sobre todo, necesité decidir. Porque nadie puede rescatarte de una relación así si tú no aceptas que necesitas salir. Y eso es lo más difícil, admitir que eso que llamabas hogar era en realidad el incendio que te consumía por dentro. Hoy miro atrás y no me reconozco, y eso me llena de orgullo, porque esa Camila ya no existe. Hoy soy otra, más libre, más fuerte, más despierta. Y si tú que lees esto estás pasando por algo similar, te digo, no estás loca, no estás exagerando, no estás sola. Y sí, se puede salir. No será de un día para el otro. No hay atajos. Pero sí hay salida. Y cuando la tomes, vas a descubrir algo que yo también descubrí. No hay amor más poderoso que el de quien decide salvarse a sí misma.
Y si yo lo logré, tú también puedes. Hay finales que no vienen con aplausos, pero sí con paz. Porque aunque Julián nunca pisó un tribunal, su condena llegó igual. Quedó solo, expuesto, sin máscaras que lo protegieran. Perdió la imagen que tanto le costó construir, y eso, para alguien como él, fue peor que cualquier sentencia. Lo suyo no fue caída, fue revelación. Yo no necesité vengarme. Mi victoria fue volver a reír sin miedo, dormir sin ansiedad, vestirme sin pedir permiso, volver a bailar, a leer, a opinar. No me devolvió el tiempo, pero me dio algo mejor, la certeza de que nunca más volveré a elegir desde la carencia. Aprendí que el amor no duele. Lo que duele es la dependencia disfrazada de amor. Si tú estás ahí, atrapada en algo que se parece al amor pero te hace sentir menos cada día, pregúntate, ¿y si eso no es amor? ¿Y si estás repitiendo una historia que no es tuya? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el miedo decida por ti? A veces, lo más valiente no es quedarse, es salir a tiempo. No esperes a tocar fondo para reaccionar. Escucha esa voz que llevas callando hace tiempo. La que te dice, esto no está bien. Y recuerda, quien te ama de verdad no te apaga, no te aísla, no te hiere, te impulsa, te cuida, te celebra, como tú mereces. Mi nombre es Camila. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte. Dale like, deja tu comentario, dime si alguna vez viviste algo así. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana vamos a contar verdades que no siempre se dicen, pero que necesitamos escuchar.